Hola Géminis, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer tu especial amor, pero antes que todo ello vamos a ver qué quieren decirte tus arcángeles. El día de hoy recuerda ver el video completo si deseas participar en el sorteo de dos lecturas privadas cada mes para que sepas cuáles son los requisitos que debes cumplir. El primero es suscribirte y activar la campanita y el resto te los voy a ir contando en el video. Tienes una conexión especial. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo contenido. Mira que te está diciendo que algunos de ustedes tienen como esa capacidad o ese don realmente para como que tener esas vidas, esas capacidades esotéricas que les permiten tanto ayudar a ustedes, ayudar su vida como la vida de otros. Y en ese sentido, de verdad, hay que a veces como abrir un poquito la mente y dejar de limitarnos, de contenernos tanto. Bueno, esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Toma lo que resuene y el resto libéralo. Recuerda que viéndonos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados y que esta lectura tiene 3 partes. Mensaje general de todos los ángeles para tu vida. Luego viene lectura de solteros y luego de conexiones. Bueno, por allí pasó Sarila, que es una de nuestras gatitas, y por acá está Coray. Tu primer mensaje te dice, la energía te hará reinar. Mira que te habla de este tema energético, de este tema esotérico nuevamente. Y yo siento que deberías como prestarle un poquito más de atención a este aspecto porque a veces, digamos como que no triunfas es porque aunque en el mundo material o físico haces las cosas, en el mundo espiritual no te da la pelea. Tienes dones, ponlos al servicio de tu vida y de la vida de los demás, no los desaproveches, te estás conteniendo. Y si tú crees que vas a reinar y a triunfar sobre esa primera situación que se te vino a la mente de cualquier área de tu vida, escribe voy a triunfar. Estoy triunfando más bien, porque quiero que lo decretes en presente. Cuando tú lo escribes, lo pasas del plano espiritual al plano material y hay más posibilidades de que se haga realidad. Tu segundo mensaje te dice derrotarás la mentira. Cualquier mentira que en estos días estas personas o cualquier persona quiera decir sobre ti o decirte a ti, créeme que va a caer. O si ya lo ha dicho, definitivamente pues va a caer, no va a continuar adelante. Y finalmente te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Créeme que buenas cosas vienen tanto para tu parte sentimental como para aquellos que esperan tener hijos y sobre todo para aquellas cosechas, para esa parte económica. Entonces espero con todo mi corazón que realmente todas estas bendiciones lleguen a tu vida. Vamos a pasar ahora a la parte amorosa como tal, que es la que nos tiene aquí. Y te digo, el segundo requisito es que le des like a este video. Vamos contando. El primero es suscribirse y activar la campanita. El segundo es darle like al video. Ya luego te cuento cuál es el tercero. Iniciales importantes en estos días en el amor: la M, la C, la G, la X y la letra O. Recuerden que esa puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen ustedes a esa persona especial. Hagamos la lectura de los que están solteros, los que no salen con nadie y que no sienten nada por nadie. Ok. Arcángel Remiel te dice, Dios está de tu lado y los ángeles están de tu parte. Tienes visión para las cosas, revelación de algo oculto. Vuelve y nos dice, todos esos dones espirituales, todas esas cosas, digamos como esos sentidos que tienes, a los cuales les tienes como miedo, hay que desarrollarlos, porque se te van a empezar a revelar cosas y no hay que temer, te estás conteniendo. Y tu parte sentimental también necesita que esto se desarrolle para que puedas tomar buenas decisiones a futuro. Veamos en este momento qué nos dice nuestro oráculo de luces y sombras que estamos estrenando el día de hoy. Y nos dice, desde la muerte regresarás. Mira que
Para algunos esta parte sentimental definitivamente ya está bajo candado, bajo dos pasadores, botaron las llaves y ya dicen ya no más. Sin embargo, es por la inseguridad y es por el miedo. Pero si tú desarrollas tus habilidades psíquicas, esotéricas, espirituales, como le quieran decir, vas a tener la forma, y tu intuición sobre todo, ¿no? Vas a tener la forma de que puedas huir de situaciones que no te convienen a tiempo y así tu seguridad va a aumentar, ¿sí me entiendes? Entonces quiero que lo tengas súper presente porque de verdad que si lo desarrollas te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Vamos a ver qué se viene y qué te aconseja el tarot. ¿Qué se viene? Veo que por ahora estás solamente enfocado en el futuro. Por ahora no te siento como en posición de iniciar una nueva relación, ¿sabes? Necesito que te proyectes en esta sanación y en el desarrollo de tus habilidades y capacidades extrasensoriales y que rompas este círculo. Veo que algunos de ustedes necesitan trabajar su árbol generacional y también su karma individual, ¿sí? Para que las relaciones venideras sean mejores. Estamos en tiempo de morir a muchas cosas para renacer en el amor de una manera totalmente diferente. Bueno, entonces esto te dice, no es tiempo de ponerte a buscar, ni de conocer, ni de salir. Enfócate en sanar y en desarrollar esta parte espiritual y esotérica. No son buenos días. No sabemos en los próximos días qué dirá. Por ahora te está diciendo no son buenos días de salir con nadie. Enfócate en ti primero. Pasamos ahora a la lectura para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión con alguien. Quiero que ya mismo digan el nombre de esa persona en la mente. Y recuerda que puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, estar juntos o separados o en contacto cero. Potestades Camael te dice, cualquier argumento es un recurso para conseguir lo que te propones. Mira que te está diciendo, lo puedes lograr. Todo eso que quieres con esa persona especial, lo puedes lograr. ¿Ok? Entonces es súper importante que lo tengas presente. Bueno, veamos qué nos dice nuestro oráculo de luces y sombras. Y nos dice en este momento, mantente en el camino correcto. Mira que si haces las cosas de una manera adecuada, digamos que te vas a mantener en el camino correcto y todo va a salir bien. Mantente en el camino correcto en tu relación, haciendo las cosas bien. No pagues mal con mal. Veamos en este momento qué nos dice. Bueno, siento que eres una persona supremamente desconfiada en este momento en temas del amor. Veo que definitivamente esa persona especial en la que tanto confiaste, en la que tanto depositaste tu confianza y tu lealtad, puede haberte fallado. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo fuego, puede ser Aries, Leo o Sagitario. Y esta persona definitivamente, pues, digamos en sus pensamientos está viendo a ver cómo puede sanar esa herida que causó en ti. Que si esto va a ser posible o no, ya depende de ambos, sobre todo de ti. Para esta persona, digamos, poder avanzar bien contigo, tiene que liberar algo de su pasado, hacerle un cierre al pasado. Tú haz las cosas bien, aunque alguien te haya fallado. Eso no implica continuar y seguir allí con la mano sobre el fuego. Pero sí implica que no pagues este mal con mal. Eso te lo está dejando súper claro el tarot del día de hoy. Respecto a lo que se espera de ti, mucha sinceridad. Si ya no tienes sentimientos y de pronto ves que no eres capaz de perdonar a esta persona, díselo en la cara, díselo de frente, dile que ya no quieres nada más, que ya la ilusión se murió, que te cansaste. Veo que algunos de ustedes se cansaron porque esa persona tenía quizá muchos vicios, bebía, fumaba, hacía muchas cosas que no te gustaban, se la pasaba saliendo, no en todos los casos, pero sí en los casos de algunos. Dile que ya te cansaste de eso, que si realmente quiere resarcir el error, pues va a tener que cambiar muchas áreas de su vida para bien. ¿Qué es lo que se aproxima? Que sí se puede reconstruir y salir de la ruina de esta relación, pero que las cosas no van a ser fáciles. Tú continúas haciendo las cosas de la manera correcta.
Si vuelve a haber algún indicio mínimo de engaño nuevamente, córtale. Córtale porque eso va a ser señal de que esta persona va a continuar con ese engaño. ¿Listo? Entonces ya más o menos te están dando un panorama, ya sé por qué te sientes lastimado y ofendido, ya sé por qué te están diciendo que puedes conseguir lo que te propongas, y a veces lo que te propones no necesariamente tiene que ser quedarte en una relación tóxica, a veces puede ser escapar de ella y de manera definitiva. Quiero que ya vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video que puedes ver para que lo contactes. Y si no, definitivamente ya te digo que sí, no puedes conocer. Ve al último video o al video de Piscis que encuentres. Ese será para ti, ¿ok? Si siempre escuchas solo un video, o sea tu solar, te vas a quedar con el mensaje a medias. Por eso debes ir a tu ascendente o si no, en este caso a Piscis. Cumple todos los requisitos para participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, escribe rojo en los comentarios y sígueme en redes sociales. Si los cumples todos, sabré que viste mi video completo y mereces participar. Te quiero muchísimo. Bye.